Bien, vamos a comenzar 3 de noviembre, después de los santos y de los difuntos. Vamos a comenzar viendo qué es la adoración a Dios y la veneración a los santos, que hay una gran diferencia. La primera diferencia es que usamos una palabra diferente. No decimos que adoramos a Santa Margarita María de Alacoque. No decimos que adoramos a San Ramón Nonato. Alguna silla por aquí. No decimos que adoramos a la Virgen María, ni siquiera. Decimos que veneramos, les pedimos intercesión, etc. Adoramos sí cuando nos acercamos, por ejemplo, el Viernes Santo a la cruz, decimos la adoración de la cruz. Pero la adoración de la cruz no es la adoración del madero ese, sino la adoración de lo que representa esa imagen. El culto a las imágenes es igual para los santos que para Dios, es decir, adoramos, veneramos no lo que está allí, material, sino lo que está por detrás, lo que representa. Por eso decimos que adoramos al niño Jesús en Navidad, y la adoración por excelencia es al Santísimo Sacramento, porque lo otro está allí en imagen y el Santísimo Sacramento, el Señor está realmente presente en el altar. Hay un culto que se llama el culto de adoración, que es el culto de la tría. La tría. Y hay un culto de veneración que es el culto de Dulía. Se llaman así. Culto de Dulía y culto de la tría. De ahí viene que cuando no adoramos a Dios y colocamos a otra persona en el lugar de Dios, se le llama idolatría. No se le llama latría, sino idolatría. Y la dulía es el culto de veneración, el culto de intercesión. En mi pueblo hay tienda, hay mercado. Y en el pueblo de al lado, que es más grande, hay un mercado más grande y con más cosas. Y se llama supermercado. Y ya cuando uno viene a la gran urbe, están los hipermercados. Pues la hiper, la hiper de la intercesión, la Virgen María. El último día que tuvimos la charla del Rosario, que me han recordado que no han llegado, aunque tengo que mirarlo, vimos cómo la Virgen María es la intercesora. Mencionábamos ya, como habíamos hecho también en mayo, eh, a la Virgen María como la reina, como la intercesora ante su Hijo. Es la gran intercesora, es el culto de la Virgen María, es especial. Porque es la llena de gracia, porque es la Inmaculada, porque es la Madre del Señor, porque ha tenido un papel preeminente en la historia de la salvación. Y entonces no es una santa como el resto. Aunque en el resto también hay diferencias, la gran diferencia es esta. Entonces es la hiperdulía, el culto de hiperdulía. Dice el catecismo, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y el Salvador, el Señor y dueño de todo lo que existe, el amor infinito y misericordioso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, dice Jesús citando Deuteronomio. Este es el culto de adoración, la tría.
reconocer a Dios como Señor y Creador. Dice también el Catecismo, adorar a Dios es en respeto y sumisión absolutos, reconocida la nada de la criatura, que sólo por Dios existe. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. María es el ejemplo. Lo alaba, lo exalta y reconoce su humildad, que delante de Dios no somos nada. Hay un canto que a mí me gusta mucho para las adoraciones, que es de los carismáticos, que dice, tú deja que Dios sea Dios, tú adórale. Tú lo que tienes que hacer delante de Dios es adorarle, no es hacer más cosas, ¿no? Es adorarle, contemplarle y sentirte bendecido porque está al lado tuyo, aun siendo nosotros tan pequeños. Hay una... el otro día yendo en el coche escuchando Radio María, escuchaba una charla de don Demetrio, el obispo emérito de Córdoba, que iba en una misa y la otra, y entonces me hacía a mí pensar, porque yo, uno lo ha estudiado, lo ha dicho, pero lo decía como con mucha fuerza. Dice, Dios ha muerto por ti. Entonces, todo el mundo dice, ha muerto por nosotros. Ha muerto por nosotros. Pero es que él hacía una aplicación que es, dice, aunque solamente hubiera sido tú el pecador, Dios ha querido morir por ti, solo por ti. Entonces, ante eso, ¿qué diríamos si una persona quiere dar la vida por nosotros? Quiere cambiarse por nosotros para morir por nosotros. Esto lo hizo San Maximiliano María Kolbe. Se cambió por otro y murió por otro. Y eso es grandísimo. Pero que Dios, que es la plenitud del ser, lo haga por nosotros, es para quedarse quieto y solamente contemplar. Continúa diciendo el catecismo, cuando pone a María como ejemplo. Dice, la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. La adoración se expresa en la liturgia, en la oración y en la vida. Porque la adoración no solamente es colocarse en la iglesia, delante del Santísimo o en la celebración de la Eucaristía, cuando se está consagrando, sino que también es hacer eso oración personal, es decir, que nuestra oración siempre esté conectada con el misterio de la fe. Y además hacer eso vida. No podemos ponernos a adorar y después olvidarnos. Aquí hay una silla y allí en aquello otro habrá más. Podéis hacer una fila en el medio, porque no sé si vais a caber muchos. Digo que lo que vivimos en la liturgia, incluida la adoración, tiene que hacerse eco en la vida, en nuestra vida cotidiana. Hemos dedicado en el mes de octubre cuatro charlas a contemplar los misterios del Rosario, y al contemplar cada misterio del Rosario, es decir, cada misterio de Cristo que contemplamos con María, hemos hecho una aplicación práctica, más o menos, ¿no? En nuestra vida, los cristianos debemos, al contemplar este misterio, nosotros debemos de vivir la vida de una manera determinada. Con lo cual, la adoración no solamente consiste en estar delante del Santísimo, delante de una imagen del Señor, adorándole, sino que consiste también en que eso repercute en nuestra vida. Hay un cambio en la vida.
alabamos al Señor, lo exaltamos y nos sentimos poco o nada. Entonces eso, la humildad no solamente es delante de Dios, sino también delante de los demás. Jesús en las tentaciones dice: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es una de las tentaciones que también le vino al Señor. Cambiar a Dios por otra cosa. Podemos cambiar a Dios por otra cosa y decir, la otra cosa es la que alabo, la que exalto y la que me cambia la vida. Y allá podemos ponerle el nombre de otro Dios o el nombre del dinero, de la fama, del placer, del trabajo de una persona, no quiero decir ningún nombre de ningún futbolista, no vaya a ser que después esto tenga millones de visualizaciones y luego me llame algún denuncio. Pero podemos ponerle para los chavales el nombre de artistas, futbolistas, etcétera, para otros el nombre de algunos políticos, para otros incluso el nombre de algún papa o algún obispo, que también existe eso. Y eso es todavía más peligroso, porque lo veis venir menos. Colocar lo que sea en el lugar de Dios es idolatría. Creo que esto está descolocado. Dulía e hiperdulía, veneración e intercesión. No todos los santos son iguales. ¿Hay unos más importantes que otros? Seguramente la única diferencia que exista es entre la Virgen María, bueno, la única diferencia que existe, no seguramente, es la Virgen María sobre el resto de los santos. El resto de los santos podrán tener diferencias entre sí, pero al final la experiencia que puedan tener o las experiencias místicas o concesiones, por ejemplo, algunos franciscanos de los estigmas, como el Padre Pío o San Francisco de Asís, son gracias que Dios concede y que Dios concede por algún motivo que quizá nosotros desconozcamos, pero que tiene un sentido. No sé qué pasa aquí. Eres tú, la alarma, de levantarse de la siesta. Eh, entonces, cada uno de nosotros tenemos una misión en el mundo. La primera misión, o sea, la misión fundamental que tenemos todos, es la de ser santos. Pero si uno tiene una responsabilidad más grande que otro, tenemos a santos que han sido reyes y a santos que han estado escondidos en un monasterio prácticamente pasando desapercibidos durante toda su vida o en la vida laical. Pero son santos porque en el momento en el que vivían y en el lugar en el que vivían y con la responsabilidad que tenían, han sabido seguir la voluntad de Dios. Y a algunos se les ha bendecido de una manera, estigmas, y a otros de otra. Santa Teresa no tenía estigmas, pero Santa Teresa tuvo una mística diferente al resto, ¿no? O Santa Juana de la Cruz, otros han sido doctores de la Iglesia, es decir, han sabido transmitir la sabiduría de Dios a los hombres. Hace unos días, ha sido proclamado doctor de la Iglesia San John Henry Newman. Entonces, no es que sean unos más importantes que otros, sino que son diferentes porque su misión en el mundo ha sido diferente. Pero santos son, digamos, iguales. ¿Mm?
los tenemos de varias clases, de varias razas. Los hay mártires, que sí, que en la antigüedad eran, hoy son muy importantes, pero en la antigüedad eran lo más de lo más. Luego se comprendió también que había hombres y mujeres que no habían dado la vida con sangre, pero sí que habían dado la vida de otra manera, los confesores o los otros santos, ¿no? Algunas que consagraron su vida a Dios, las vírgenes consagradas, religiosos, obispos. Los laicos se introdujeron, en la antigüedad había pocos, en la actualidad hay muchos. ¿Por qué? Eran menos conocidos. Pero aquí, en Madrid, hay uno de los laicos más famosos de todo el mundo, santo, San Isidro. San Isidro es un ejemplo de laico en la antigüedad, de familia, porque eran los dos, de familia santa en la antigüedad, que son de los más famosos que hay en el mundo. Estamos contentos aquí en España y aquí en Madrid de tener eso, no todos tienen santos como ellos. La dulía es el honor a los santos, amigos de Dios, y la hiperdulía es la veneración singularísima a la Virgen María. Pero la adoración solo se hace a Dios. Aquí tenemos a Jesús echando por ahí al demonio, con esas garras, esa cola, esas orejas. Le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. De las tentaciones que a Jesús le vinieron fue también la de colocar en el lugar de Dios a otra criatura. En ese caso, el demonio. Pero la prohibición de la idolatría viene desde antiguo, o la advertencia. Ahí tenemos a Moisés con las primeras tablas de la ley. Había dos tablas, no es que hubiera dos, sino había dos juegos de tablas. Las primeras y las segundas. Las primeras las partió cuando bajó y vio que el pueblo, mientras él estaba arriba escuchando la voluntad de Dios, el pueblo se había olvidado de seguir la voluntad de Dios y se había hecho un becerro de oro. Y entonces se enfadó, por decirlo de una forma fina y no utilizar otra palabra más soez, se enfadó y rompió las tablas. Entonces le tocó subir a por otras. No te fabricarás ídolos, dice la ley antigua, el Antiguo Testamento. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo del agua de la o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Está prohibido dar culto a las imágenes y solamente se daba culto a Dios. Por eso había una corriente muy estricta de no tener ningún tipo de representaciones para evitar caer en la idolatría. Aún así existían, ¿eh? Cuando tengáis a alguien que tiene un arrebato de iconoclastia, la iconoclastia es no querer tener imágenes. No queremos tener imágenes, porque el Señor ha dicho que no se hagan imágenes. Cuando tengáis a alguien delante que tenga un arrebato de iconoclastia, y entonces mencione esto, le preguntáis qué había sobre el arca de la alianza, que también lo mandó a hacer Dios, o qué había en el velo del templo. Claro, en el arca de la alianza estaba tapada por dos querubines de oro. No es verdad que no hubiera representaciones de lo que había en el cielo o en la tierra, porque
el velo del templo también estaba tejido y tenía formas. Entonces, pero lo que estaba prohibido era adorar cualquier cosa representada que le quitara el protagonismo a Dios. ¿Qué quiere decir adorar en la Biblia? Cuando, bueno, no cuando cuelgue esto, ya está, de hecho ya está, solamente hace falta colgar las diapositivas y el vídeo cuando se suba, pero en el blog de Liturgia con Espíritu, ahí en el blog, en la parte donde viene esta charla, ya está colocada la parte del catecismo que habla sobre los santos, la comunión de los santos, y un artículo de que está en internet también, el enlace. Hay un libro que es Vocabulario Bíblico Teológico, de un señor que se llama Xavier León Dufour, o como quiera que se pronuncie, ¿vale? Entonces, está la voz de ese diccionario, adoración. Tenéis allí dos botoncitos, uno para el catecismo, otro para ahí, con los enlaces a esas páginas, para que podáis leerlo, ¿no? Y ampliar. La adoración en la Biblia es una actitud interior, de temor filial, de alabanza, de confianza. Es reconocer la primacía de Dios sobre todo. Aquella mujer que iban a morir sus hijos martirizados, sus 7 hijos, y veía morir o uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, en ese momento en el que iba a morir el último, el penúltimo, entonces le dice, tiene un gesto de adoración, es decir, de reconocer la primacía de Dios sobre todo, y le dice a su hijo, hijo mío, confía porque Dios, que ha hecho todas las cosas de la nada, nos sacará de esto. La confesión de la fe y la adoración es una actitud de primacía de Dios, es decir, de reconocer que Dios lo es todo y dependemos absolutamente de Él. Y eso eh, viene acompañado de gestos. Dios nos dio no solamente un alma, sino un cuerpo, por eso hay que rezar también con el cuerpo. Esta mujer que tiene la pata tiesa, pues reza con su cuerpo, porque como le duele, pues cuando le duele puede invocar al Señor, ¿no? Tenemos que rezar con el cuerpo. Entonces, el gesto de adoración es prosternarse, es decir, tumbarse. Cuando vemos a alguien tumbado en la iglesia en alguna celebración litúrgica o en otro momento de adoración, está adorando, arrodillándose, con las manos en alto. Normalmente en nuestra liturgia la adoración se representa por arrodillarse. Arrodillarse, o esto ya sirve para más cosas, los gestos en la liturgia no tienen únicamente un sentido, digamos, ¿no? Porque a veces decimos, nos arrodillamos para hacer penitencia o para orar en penitencia. Pues sí, es verdad. Pero arrodillarse en ciertos momentos es un signo de adoración. Por ejemplo, arrodillarse durante la consagración es un signo de adoración. Arrodillarse delante del Santísimo para la bendición del Santísimo es un signo de adoración. Y arrodillarse cuando uno va a pedir algo, está pidiendo algo, es un signo de penitencia. La penitencia también
se realiza a través de arrodillarse. Mañana estáis invitados al rito hispano-mozárabe. La misa de difuntos del rito hispano-mozárabe, a las 7, en la Basílica de la Concepción de la calle Goya, esto es una cuña publicitaria, eh, que mañana tendré el honor de presidir. Mañana es la liturgia de difuntos. Y una de las cosas que tiene el rito hispano-mozárabe es que el ordinario de la misa o los gestos fluctúan dependiendo de lo que se celebre. Mañana, igual que en Cuaresma, como es una celebración de pedir perdón por los difuntos, nos arrodillaremos mientras los diáconos están haciendo las peticiones. Los diáconos hacen las peticiones, como si en misa hiciéramos las peticiones, allí se llaman dípticos, el resto del mundo se arrodilla para pedir la salvación de los difuntos, para pedir por ellos. Luego ya nos ponemos en pie y luego ya cuando vayamos a consagrar, se arrodillan. Pero no es lo mismo arrodillarse en un momento porque estamos pidiendo, estamos, digamos, haciendo penitencia por el difunto para que el Señor tenga misericordia, que arrodillarse en la consagración, que lo que estamos haciendo es adorar. ¿Alguna duda, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa? La intercesión de los santos nunca suplanta a Cristo. Nunca. Bueno, me hace gracia, no me da pena. Cuando llega uno a un pueblo y un pueblo, una parroquia, una ciudad, a lo que sea, ¿verdad? Y entonces llega la fiesta del pueblo, entonces se pone un arco para sacar al santo, se pone el santo, se ponen flores, se saca el santo, se celebra la misa, se contrata una orquesta para un coro para la misa, después una banda para el baile vermú, luego el ayuntamiento limpia las calles, y llega la fiesta del Corpus y allí no aparece, con perdón de las que se llamen Rita, ni Rita. La pregunta es, en este caso, ¿no? Yo sé que es muy difícil cambiar. La pregunta es, ¿verdaderamente creemos en esto de que la veneración de los santos nos tiene que llevar a la adoración del Señor? Y que pedir la intercesión de los santos no puede suplantar nunca la adoración o a Cristo o las fiestas del Señor. Los santos interceden por nosotros, no nos conceden nada. Los santos no nos conceden nada. Los santos interceden por nosotros. La intercesión es un camino más seguro que el nuestro. Es decir, nosotros podemos orar directamente al Señor, claro que sí. Pero si además de rezar yo, rezas tú conmigo, ¿verdad? Pues un poquito más de caso nos hace. Y si además rezas tú conmigo, un poquito más de caso nos hace. Pero si además con nosotros ora la Virgen María, pues hombre, ya en las bodas de Caná le dijo, a ver lo que haces. ¿Eh? Entonces, eso. Hay una anécdota de, como en Centroamérica hay muchas sectas de corte evangélico, entonces como que hay mucho sentimiento de tener que proteger, ¿no? Este tema, ¿no? Porque no está. Entonces cuentan anécdotas y yo escuché una de como de un dicho, ¿no? Para un pequeño cuento
enseñarle a los protestantes de aquellas sectas eh, que la Virgen no es. Tú vas al médico y no te atiende. Tú vas al médico y tiene mucha gente y no te atiende. Y vuelves a tocar y no te atiende porque tiene mucha gente. Y entonces ya, si conoces a la madre del médico y vas con la madre del médico, pues ya tocan la puerta y el médico ya, pues no es que te atienda a ti, es que atiende al que va con su madre. Esa es la intercesión. Vamos con la madre o con los amigos y ya es otra cosa. La caridad, su caridad, la caridad de los santos, fortalece a la iglesia. Decía la oración del otro día, decía la oración del otro día, que son los ciudadanos del cielo, los santos, que son los mejores hijos de la iglesia. Entonces, existe una comunión de bienes espirituales entre quienes formamos la iglesia. ¿Quiénes formamos la iglesia? Los bautizados formamos la iglesia. Y hay bautizados que estamos aquí, hay bautizados que han muerto. Entre los bautizados que han muerto, hay bautizados que están purificándose, lo que llamamos purgatorio, y hay santos y hay difuntos, bautizados que han muerto y que son santos porque están purificados y participan en cierto grado de la gloria de Dios. Esos somos los que formamos la iglesia. Y si la iglesia es un solo cuerpo, pues entonces cualquier miembro que hace algo bueno engrandece a la iglesia. Cualquier miembro que hace algo malo la mancha. Por eso los mejores hijos de la iglesia fortalecen a la iglesia con su ejemplo, con su vida y con los bienes espirituales que han conseguido con su caridad. Todo por Cristo y en Cristo. Todo lo que han hecho los santos ha sido por Cristo y en Cristo. En Cristo porque estamos unidos a Él. Es necesario discernir bien la veneración de la adoración. Bueno, yo creo que ya con todo lo que hemos dicho lo sabemos discernir bien. En el Apocalipsis hay una cita que caía a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, a Dios has de adorar. Los santos, los santos, nos llevan a adorar al Señor, no nos quedamos en ellos, nos llevan a la adoración. Dios es uno y único, también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Jesús es Dios y hombre. Es el santo de los santos. Y es en el que encontramos humanamente la mayor santidad. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Luego hemos sido creados santos. Hemos caído, pero en Jesús encontramos el hombre nuevo, el hombre que nos da el camino hacia la santidad. No podemos, eh, no podemos caer en la idolatría de sustituir a Dios por un santo. Eh, hubo problemas con la veneración de las imágenes
con los iconoclastas. Entonces, en el Concilio Segundo de Nicea se tuvo que tratar el tema de la veneración de las imágenes, que también lo trata el catecismo. No se venera, no se adora, no se venera la materia que está delante, el papel, la madera, la piedra, sino que se venera el misterio que representa. Y hay dos formas de representación del misterio. Uno es a través de los iconos antiguos y las imágenes modernas. Pero otro es a través de los signos y de los símbolos. Un altar, una mesa de piedra, es una mesa de piedra, un altar es una mesa de piedra, que en sí mismo no tiene ninguna representación, a no ser que tenga alguna imagen, pero bueno, en sí mismo no tiene por qué tener una representación, ¿no? ¿Qué significa esa mesa de piedra en la iglesia? ¿El altar qué significa en una iglesia? Llamamos altar, pero es una mesa de piedra o una mole de piedra. Última cena. La roca, ¿qué le pasa? Está rota. Fundamento de la iglesia. Cristo. El, el, el altar representa el sacrificio de Cristo. No tenemos una cruz. Normalmente existe una cruz que está sobre el altar o al lado de él, ¿vale? Pero en sí mismo el altar, la mesa de piedra o de madera, debería de ser de piedra, no es una imagen visible en el que nosotros veamos una cruz, un crucificado, pero lo que representa es el sacrificio de Cristo. ¿Qué hacen los sacerdotes cuando van? Lo besan. Hay un signo de veneración, de adoración si queremos, de eso que lo que simboliza es el sacrificio de Cristo. Un cirio pascual. Un cirio pascual no es una vela gorda, ¿eh? Un cirio pascual es una vela gorda, eh, pero que tiene unas inscripciones en concreto que es una cruz con un alfa, una omega y el año, un año. No voy a decir el año en curso, en algunos sitios no está en curso. Normalmente es el año en curso, el año que se consagró. ¿Qué representa? Porque en sí mismo no tiene por qué tener, en algunos viene un resucitado, o viene un buen pastor, o viene lo que sea, ¿no? Lo que se le haya ocurrido al que lo pintó. Pero en sí mismo no tiene por qué llevar nada pintado, más que una cruz, alfa, omega y el año. La resurrección. A Cristo resucitado. La veneración de las imágenes también es la veneración o tener en cuenta los signos que en la liturgia se usan como símbolos de una realidad. No tenemos, hemos perdido en parte esto, pero tenemos que reavivarlo. No tenemos una imagen de un resucitado, tenemos el cirio pascual. No tenemos una imagen de un crucificado, aunque normalmente tiene que estar cerca, pero tenemos un altar. ¿Qué significa una silla vacía en una iglesia? Alrededor, cerca del altar, una silla vacía ahí cerca, que es donde se sienta el cura cuando está. ¿Qué representa?
Ah, yo os he pillado, ¿eh? Sabéis que erais muy listos. Pues yo lo he explicado, ¿eh? ¿Qué representa la silla? La sede, se llama sede, pero es una silla o un sillón. Normalmente hace juego con el altar y con la sede. eh, en una iglesia. Está vacía cuando no se está en la celebración y está ocupada cuando sí. Pues si el altar representa el sacrificio de Cristo, el ambón, el cirio representa la resurrección de Cristo, esa silla representa la venida de Cristo. Está vacía y cuando la vemos vacía, estamos esperando al Señor, que llega simbólicamente cuando comienza la Eucaristía y el sacerdote se coloca en la sede. No viene puesto en ningún sitio. Lo ideal sería, no lo que yo hago aquí, que es ir directamente al altar, como no hay sede, es ir a la sede y quedarse en la sede al principio de la celebración. No lo hago porque no hay atril ni hay libro para la sede. Existían unas representaciones de una sede vacía, de una silla vacía, en el arte paleocristiano, que estaban en los ábsides. Y entonces se veneraban esas sedes. Se miraba hacia allí y se esperaba la venida de Cristo. Existe, por tanto, una iconografía de los iconos y las imágenes, pero existe también una iconografía de lo que son los misterios de Cristo o los misterios de los santos, ¿no? A través de símbolos, ¿no? Si vemos una escuadra, un serrucho y una vara con flores, es San José. Si vemos una mano con estigmas y otra mano cruzada sin estigmas, es San Francisco, ¿no? Franciscanos. De ahí todo lo que tiene que ver con la iconografía, que normalmente está en los santos. Si vemos a una mujer que lleva una bandeja con unos ojos y una palma en la mano, es Santa Lucía. Pero si no vemos a la mujer y vemos debajo del altar que hay una palma y unos ojos, ¿de quién será ese altar? De Santa Lucía. Es decir, que existen símbolos asociados a los santos. ¿Mm? La rosa de Santa Rita. Hay muchas cosas. Y si vemos una mitra o un báculo y una palma, un obispo mártir, eso ya va para todos. Existe una hiperdulía, una veneración especial a la Virgen María. Ella, en el cántico del Magnificat, dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Em, no es una adoración lo que se hace con la Virgen, es una veneración especial, porque es una guía segura hacia Cristo. Bueno, con lo que hemos dicho ya, con lo que hemos dicho el otro día de Betsabé, etcétera, creo que tampoco vamos a y media, eh, tampoco queda mucho, pero no vamos a repetirnos, ¿no? Es una veneración especial. Hay algo que es la idolatría, pero hay algo que es la superstición, que es usar como ídolos las cosas sagradas. Entonces,
La idolatría es poner en el lugar de Dios otra cosa y la superstición es poner a Dios en el lugar que yo quiero, ¿no? O a los santos, ¿no? Los santos interceden. Entonces, mm, si esto era común, ¿eh? O sea, esto existía. Eh, si vemos a San Cristóbal, si vemos a San Cristóbal, hoy ya no morimos. Entonces todo el mundo iba a la catedral, abría la puerta, o a la iglesia principal del pueblo, abría la puerta y veía un San Cristóbal enorme allí. Hoy ya no me muero. Ya no me muero. ¿Mm? O, sí, sí, eso pasaba. Eh, y más, ¿no? Sí, pedir, tenemos, hay una frontera muy fina, una línea muy fina entre entre pedir la intercesión y tener supersticiones. Si llevo una reliquia de un santo, ya no me va a pasar nada. O si no está bien que lleves la reliquia, si no dice que esté mal que lleve uno una reliquia. Yo llevo una reliquia. Eh, pero, pues sí, sí. No va a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, que es una cosa, bueno, pues ya está. Bueno, es que lo que pasa es que eso, ya te digo que hay una línea como muy fina. Si los llevas para que recen, bueno, pues que recen, no está mal. Pero si, pero pensar que por llevar huevos va a ser bueno, ¿no? Y sí, sí, sí. Si no está mal. Si hay cosas de estas que no están mal. Pero, pero nosotros lo vemos como nosotros lo vemos como un acto de fe, porque somos gente que tenemos fe. O sea, mm, hablando así como claro, los que venimos aquí, que nos queremos formar, es que ya tenemos cierta formación. Entonces, ¿es difícil caer en la superstición? Pues para los que estamos aquí, seguramente sí. Pero para otros que quizá incluso comparten nuestro mismo banco en la iglesia, no creáis que todo el mundo tiene la misma formación y lo ve de la misma manera, ¿no? Dice, es que existe, esto existe. Seguramente entre nosotros no, pero, pero, pero se da. Es decir, se da la superstición. Lo de creer que si le enciendo una vela, pues al santo no me pasa nada. Lo de todas estas cosas, ¿no? Que son una religión, una especie de religión natural, pero que está metido la santidad, la veneración de los santos, la adoración a Dios. Esto ocurre, ¿no? Ocurre mucho con los santeros, estos santeros que oímos por ahí. Bueno, eso es una mezcla de todo un poco. Eso es superstición, pero vamos, de manual de libro, ¿sabes? Y lo de ya querer que te den la comunión para echárselo al burro porque lo tengo enfermo y entonces ya se me cura el burro porque yo le doy la comunión, pues también sucede. Aquí no, porque yo creo que los que estamos aquí no tenemos burro, pero, o al menos no burro de cuatro patas, o no tengo algún burro en casa o en el trabajo de dos, pero, pero esto ocurre, ¿no? Todo eso son supersticiones. Y todo eso los cristianos no debemos de tenerlo en cuenta porque nuestra buena suerte depende de Dios y lo de la mala suerte pues dependerá de si estás más cerca o más lejos de Dios.
no dependerá de un gato negro, que pobrecito bastante tiene con ser negro y nadie lo quiere, ¿no? Lo quieren para Halloween, luego lo abandonan. Entonces, como criterio, cuatro claves para llevarnos a casa. Solo Dios, solamente a Dios le damos culto, adoración, latría. Lo demás es una intercesión, un mediador cualificado para poder llegar a Dios. Podemos decir que yo me puedo poner a cambiar el grifo de casa, pero si lo hace un fontanero lo hace bien. Me puedo poner yo a rezar y puedo acertar, pero si hace un profesional, si hace un santo, alguien que está cerca de Dios, y ya la Virgen María ni te digo, pues esa es la intercesión eh, que tiene efecto, que nos ayuda. Cristo es el único mediador entre Dios, Padre, y los hombres. Al ser Dios y hombre, se constituye como el pontífice. El pontífice es el que hace de puente entre Dios y los hombres. En la carta a los Hebreos aparece como el sacerdote que entra en el santuario y ofrece su cuerpo y su sangre como sacrificio, como ofrenda, de una vez para siempre. Y 4. Las imágenes se veneran. Y la veneración de las imágenes nos lleva al misterio de Dios, que se le adora. Toda imagen, aunque sea de un santo, nos lleva al misterio de Dios, al que se le adora. Porque los santos son santos por Dios, para llevarnos a Él. Y lo que manifiestan los santos es que un hombre o una mujer han vivido con plenitud el misterio pascual, que es dar su vida y recibir la vida eterna. Como Cristo dio su vida en la cruz, resucitó y ascendió y está a la derecha del Padre. Dar la vida, de la forma que sea, siguiendo la voluntad de Dios, para recibir la vida eterna. Eso es hacer, por eso se manifiesta en el santo el misterio pascual de Cristo. En la Virgen María, el otro día veíamos en los misterios que se contemplan de la Asunción de María y de la coronación, veíamos esto mismo. En la Virgen se cumplen el misterio de Cristo, ¿no? Se contemplan primero los misterios gozosos, no gozosos, gloriosos, de la resurrección y ascensión, y eso se contempla en la Virgen en su misterio de la Asunción y coronación. Y en los santos se contempla también el misterio de Cristo. ¿Alguna duda, pregunta, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa? A ver, espera, vamos a un segundo. Bueno, rezamos y ahora gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.